Es una suerte recibir en Radio Sefarad a Aitor García Moreno. Hola, Aitor. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Sefarad. Aitor García Moreno es investigador del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, del CSIC, y fue uno de los participantes en estas 10º jornadas sefardíes en La Rioja que estamos recorriendo en la medida de lo posible. No tuvimos la suerte de asistir a tu ponencia, Aitor, así que te hemos llamado para que hagas un enorme esfuerzo de síntesis, me imagino, y nos cuentes sobre qué hablaste en este curso y en concreto en el apartado de lectura comentada de textos sefardíes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contactarme y bueno, no es tan complicado hacer la síntesis hasta cierto punto, porque el formato de lectura comentada de textos, en este caso tratándose de unas jornadas dedicadas a los momentos capitales de la vida de una persona, en este caso judía, con referencia a determinados ritos de tránsito, puntos, hitos en la vida de cualquier persona, desde el nacimiento, el matrimonio, la propia muerte. En mi caso se trataba de recopilar y presentar los textos que encontramos en la prensa sefardí referentes a estos hechos. Uh-huh. Y así, tras una pequeña disquisición sobre avisos y anuncios, porque no está muy clara la diferencia en lo que son anuncios comerciales propiamente dicho y otro tipo de anuncios que se hacen en la prensa, pues sí me dediqué a repasar pues esas edades del hombre y la mujer anunciadas en la prensa sefardí, desde los nacimientos, la ceremonia de circuncisión para los varones, la ceremonia de fadas para las niñas, los bar mitzvah, los matrimonios. A veces se anunciaban futuros enlaces en la prensa o simplemente se daba noticia de recientes enlaces, y en algún caso incluso se hablaba de divorcios cuando esos enlaces no habían ido todo lo bien que se esperara, o si no divorcios del matrimonio, sí del rompimiento de relaciones, de compromisos matrimoniales que a veces se anunciaban o se comunicaban al público en la prensa, para terminar con los decesos y ciertos textos necrológicos, y un texto curioso que nos hablaba de las complicaciones para los entierros, no complicaciones especiales por tratarse de entierros judíos, sino un texto de los años 30 que hablaba ya de la carestía de un entierro, independientemente de la religión. Y en resumen, eso fue la presentación. Estos textos, avisos, anuncios, ¿los has recogido de la prensa sefardí? ¿De qué países? Bueno, de distintos países. Una de las ideas era no centrarme, sí, en una época, porque viene a coincidir con la época de esplendor de la prensa sefardí, desde finales del siglo XIX hasta los años 30, 40 del siglo XX, pero hay textos de Bulgaria, hay textos de Rumanía, hay textos, por supuesto, de Salónica, en la actual Grecia, de Estambul, muchos de periódicos sefardíes de Nueva York, en suma de todas aquellas comunidades más o menos numerosas de sefardíes en la diáspora, como para tener prensa y que pudieran hacerse eco de todos estos momentos importantes en la vida de un judío, en nuestro caso. ¿Nos recuerdas alguno de los nombres de estos medios? Porque siempre son entrañables, ¿no? Tienen ecos, sí, así. Tienen ecos, como por ejemplo uno de los primeros textos está sacado de un periódico de Sofía, en Bulgaria, llamado el Eco Judaico, pero otros nos podrían parecer
bueno, no necesariamente asociados ni al mundo judío en general ni al mundo sefardí en particular. Tenemos, sí, un periódico neoyorquino titulado La América, pero tenemos un periódico de Salónica llamado El Imparcial, que si no lo leyéramos a la sefardí sería El Imparcial, y estoy prácticamente seguro de que ha habido periódicos españoles que se han llamado en Madrid, así, uno muy importante. El Imparcial, el periódico La Época de Salónica, muchos, no todos, obviamente, La Voz del Pueblo de Esmirna, en Turquía, La Vara, tanto de Nueva York como de El Cairo también, El Tiempo de Constantinopla. Obviamente no son todos los que hay, pero sí son todos los que están. No están todos los que son, pero sí son todos los que están, quiero decir, y nos da una muestra importante de los más relevantes periódicos en muy distintos lugares, allí donde había, como digo, comunidades sefardíes de relevancia. ¿Y se parecen? ¿Se anunciaban estos hitos en la vida judía de manera parecida si el medio era búlgaro o si era de Salónica o del Cairo o de Nueva York? Sí, por lo general sí, por distintas razones. Primero porque en muchos casos copian tradiciones discursivas de una prensa que no es ni judía ni sefardí, como puede ser la prensa francesa. Entonces la manera de presentar la información puede estar mediatizada por los modelos textuales que se imitan. Eso por una parte. Y por otra, porque en la medida que el judeo-español, independientemente de variedades dialectales que pudieran existir y que de hecho existieron, servía como lazo de relación entre muchas de estas comunidades que en un momento dado muchas sí eran parte del Imperio Otomano, pero en la época en la que nos encontrábamos en nuestros textos, de finales del 19, principios del 20, muchas ya han pasado a estar integradas en otros países que han logrado la emancipación del Imperio Otomano. Entonces, esta lengua judeo-española en estos casos sirve como nexo de relación entre unos sefardíes que ya ni siquiera pertenecen al mismo, no tienen la misma nacionalidad otomana, por así decirlo. Y de ahí que se parezcan mucho en todos los sentidos, estructuralmente y de contenido. Sí es cierto que lingüísticamente puede haber ciertas diferencias, algunas un poco curiosas, pues porque a lo mejor en los de Salónica puede haber más influencia de esos modelos franceses y sin embargo en los de Nueva York el inglés de alguna manera va calando también en el léxico, pero más allá de esas diferencias muy muy puntuales son muy similares los de un sitio y otro. ¿Quieres destacar alguno? A lo mejor alguno que sea especialmente curioso. No especialmente. A ver, algunos sí que pueden ser muy muy breves, algunos anuncios de enlaces recientes que simplemente viene Jacob Abraham Mano y Riqueta Jaim de Botón esposados y simplemente nos está anunciando de que han aceptado o han adoptado un compromiso matrimonial. Y sin embargo en otros casos pues nos hacen una pequeña descripción, sino de la boda, pero bueno, en otro caso vemos el señor Jacques Amato nos hace saber que sus desposorios con Mademoiselle Misistrano fueron deshechos con la llena contentez de las dos partes. Bueno, pues se nos dice que estos ya han dejado de estar comprometidos, pero han quedado muy contentos cada uno por su lado. O sea que cambia, a veces pueden ser más telegráficos el estilo, o en otros un poco más elaborado, pero los hay de distintos tipos. No sabría tampoco destacar ninguno en particular. Bueno, nos has dado una buena noticia de un casamiento y otra regular de un divorcio. A lo mejor no era regular. A lo mejor era buena noticia. Le han dicho que con la llena contentez de ambas partes, o sea que estaban encantados de haberse desconocido en este caso.
Aitor, ¿se sabe qué tipo de personas, no sé si pertenecían a la burguesía o era una práctica habitual que todos los sefardíes, no importaba su condición económica, se apoyaran en estos medios de comunicación, en esta prensa para anunciar sus acontecimientos familiares o personales? Hombre, yo tengo la sospecha de que sí, efectivamente sería más bien no precisamente las clases populares las que pagaran por el anuncio en prensa o tuvieran la relevancia dentro de la comunidad como para que su casamiento o yo qué sé, o la celebración de un bar mitzvah de uno de los hijos o de la circuncisión de los varones fuera noticiable. Entiendo que son todos, aunque yo no haya hecho el rastreo de las personas en particular, entiendo que o eran personas conocidas a veces para la comunidad, y si no eran conocidas pero querían darse importancia logrando la publicación, sin duda no estaría al alcance de cualquiera. Uh-huh. Los lectores, sí, entiendo que los lectores sí que podrían ser muchos más variopintos en cuanto a la extracción social, pero entiendo que los que pagaran, porque además sí se dice que una parte de la reflexión sobre esa disquisición en los primeros minutos de la exposición venía relacionada con eso, porque se habla de hasta qué punto se aceptan trabajos de imprenta relativos a estas participaciones, a estas invitaciones, a veces las invitaciones por una parte y gratuitamente la publicación en prensa, cuando una imprenta además imprimía un cierto periódico o la imprenta de un periódico hacía trabajos de imprenta y podía hacer tarjetas de visita o tarjetas de invitación o para eso, para una boda, y a la vez, pues, como oferta, incluir la publicación en la prensa correspondiente. Uh-huh. Entonces, por eso entiendo que no sería todo el mundo. Oye, ¿el tono es diferente si se trata de de anuncios dedicados a hombres o a mujeres? No he notado. De hecho, un hecho muy llamativo, bueno, porque en mi ignorancia pues no lo conocía y parece ser cuando lo presenté en la exposición que tampoco era algo especialmente conocido ni siquiera para pues los judíos que estaban allí presentes en la exposición, era que en algunos de los textos de Nueva York, por ejemplo, encontramos que con el motivo de las circuncisiones de niños o de la ceremonia de fadas de niñas, en algún momento se organizaba una especie de rifa benéfica para sacar dinero para alguna asociación de este tipo. Y unas rifas, digamos que surrealistas. O sea, un vaso de cerveza, 2 manzanas. O sea, cosas que realmente no tienen mayor valor y que son la excusa para un donativo, pero que se organiza a modo de rifa o de puja entre los asistentes a ambas ceremonias, que en principio son ceremonias desde luego totalmente diferentes, pero esa tradición, si se le puede llamar, o esa costumbre que parece atestiguada para los años 20, 30 de la Nueva York sefardí, es independiente de la ceremonia y son ceremonias marcadamente una de un varón y otra de una hembra, de una Uh-huh. chica. Que, como decimos, como estamos comentando desde el principio, son avisos y noticias con ecos entrañables, no sé, que nos hablan de esa cultura que se refleja en esta prensa. No sé si quieres recordarnos algún momento más, hablando de esos hitos en la vida de los judíos, algún hito en tu propia intervención. No especialmente. Sí es cierto que, como pasa con todos los textos aparecidos en la prensa en general,
y en muchos casos los que tienen que ver con la publicidad, aunque sea con este tipo de publicidad, que no es una publicidad comercial, sí es cierto que parece que nos hace tocar con los dedos la vida del diaria en este caso de las comunidades sefardíes, y nos aleja un poco pues de determinados grandes trazos históricos o culturales, sino que pasamos como he comentado hace escasos segundos, esas ceremonias o esas costumbres que no podríamos decir. Eso de la rifa no es una ceremonia ni es ningún rito, y desde luego no religioso, pero bueno, una costumbre de estos grupos humanos que de alguna manera al leerlo nos parece que nos acerca a la estampa, a esa escena en la que se ha vivido una ceremonia que sí es importante en la vida de un judío, y en este caso de un judío sefardí, y sin embargo nos da ese otro toque mucho más humano o personal, más de andar por casa, nunca mejor dicho. Esa intrahistoria que nos cuentan, que nos reflejan estos textos. Pues nos ha llenado de contentez hablar contigo. Me alegro mucho. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Radio Sefarat y esperamos volver a hablar contigo muy pronto. Muchas gracias a vosotros.